En este video contestaremos la página 108 hasta la 110 de Español tercer grado. No se te olvide suscribirte al canal, compartir este video y regalarme el like. Práctica social del lenguaje número 10. En esta práctica vas a describir lo que es un proceso de fabricación o manufactura, por lo que aprenderás lo que necesitas, cuáles son sus características y la función de este texto descriptivo para que tú puedas realizar lo que es el proceso de fabricación o manufactura redactado en un texto, como en este ejemplo donde vas a tener que ir señalando cuál es el proceso de cierto producto que escojas o que te asigne tu maestra. En la página 109 te dice lo que conozco, cómo se fabrica el papel o el vidrio, así es que vamos a empezar a ver lo que son los procesos. Yo respondo que el vidrio se hace o fabrica a partir de una mezcla de arena, de cuarzo, sosa y cal. Estos tres elementos se funden en un horno a temperatura muy elevada, o sea, muy caliente tiene que estar el horno, aproximadamente entre 1400 grados centígrados a 1600 grados centígrados. Te preguntan acá, ¿cómo se hace la tortilla o el pan? Así es que vamos a ver cuál es el proceso de la tortilla de manera manual o lo que le llaman un proceso de caza. Se necesita masa de maíz ya preparada. Se toma una bolita de masa y se aplasta para que quede bastante delgada. Se coloca en un comal bien caliente y se está volteando la tortilla hasta que se cocine. Pregunta 3. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una piñata o de materiales como la tela o la tinta? Yo respondo que una piñata se elabora, se debe de tener los papelitos que se usarán como decoración, resistol, una olla de barro, conos de cartulina y primero se pegan los conos de cartulina a la olla de barro con el resistol, se deja secar y luego se va decorando con los papeles decorativos toda la piñata y también los conos se tienen que decorar. La decoración debe de simular como si fuera una estrella. Y la última pregunta es, ¿cómo darías a conocer estos procesos? Yo lo daría a conocer para que se entiendan por medio de un instructivo, ya sea que coloque este instructivo en un periódico mural o también lo puedes dar a conocer por medio de volantes o por internet. Te comentan aquí que tú debes de comentar, platicar con el grupo si alguna vez has visto o participado en el proceso de transformación. En mi caso, yo respondo que sí he participado en la creación pues, de una piñata para la escuela para el Día del Niño. Es decir, que ayudé a fabricar esta piñata transformando mi materia prima en una piñata que sería el producto final. Tu maestro tendrá también algo que contarte. Escucha con atención el proceso que te describa. Si te dejan de tarea este comentario, esta parte de tu libro, tendrías que tal vez ver algún video donde se muestre algunos procesos para que tú te des cuenta exactamente de qué se trata. Por eso aquí te dice que debes de escuchar a tu maestra para que ella te explique algunos procesos y veas de qué trata. Ahora lee cómo transformar algunos ingredientes para hacer juguetes. Haz una masilla para jugar. ¿Qué palabras te indican el orden temporal? Es decir, qué se hace primero y qué se hace después durante la elaboración. Subráyala. Así es que vamos a empezar a leer.
Masilla para jugar. Proceso de elaboración. Primer paso. Primero se disuelve un sobrante pequeño de colorante vegetal de color que te guste en una taza de agua tibia. Se agregan 3 cucharaditas de aceite vegetal o para bebé y se mezcla. Si te das cuenta, empieza con la primera indicación diciendo primero. En el punto número 2 utilizan la palabra después y te siguen explicando cuál es el proceso. En el punto número 3 emplean esta palabra finalmente, dándote a entender que el proceso está por terminar o que finalizará. Y en el punto número 4 te dice, una vez que tengan la forma deseada, se deja secar. Aquí, si te das cuenta, están empleando la frase o palabras una vez que tengan para finalizar lo que es el proceso de elaboración de la masilla. Así es que vamos a responder entonces las preguntas. ¿Qué palabra te indica el orden temporal? Es decir, qué se hace primero, qué se hace después durante la elaboración, y las palabras serían primero, después, luego, finalmente y una vez que. Y aquí te pide que las subrayes y pues ya están subrayadas. Entonces, ten en cuenta estas palabras porque las vas a utilizar en la elaboración de tu proceso. Los procesos de elaboración. Invita a tu escuela o a 2 o 3 personas pues para que te vengan a explicar al grupo el proceso de elaboración de algún producto. Puede ser que las personas que tú invites puedan explicarte cómo se elaboran los tamales o tal vez el papel reciclado, helados, ollas de barro, ropa, entre otras cosas. Si te lo dejan de tarea este proceso, tendrías tal vez que invitar a alguien, algún familiar que tú tengas cercano, para que te explique a ti algún proceso. Pregunta a tus papás, hermanos o conocidos qué saben hacer e invítalos. Los invitados explicarán cómo se elabora el producto. Pueden llevar ejemplos de distintos momentos de la elaboración. Así es que cuando te estén explicando este proceso, por dar un ejemplo, proceso de fabricación de envase, te pueden estar explicando utilizando imágenes de cómo se va elaborando la fabricación del vidrio, por dar un ejemplo. Tal vez tu papá te puede explicar cómo se prepara un helado, si es que tú sabes hacerlo, o tal vez tu mamá te pueda explicar cómo se prepara eh, el mole verde. Entonces tú tienes que poner atención porque aquí te dice que debes de tomar notas de lo que te expliquen. Después podrás hacer preguntas y exponer tus dudas. Por ejemplo, yo estuve tomando notas cuando recibí la explicación del proceso de fabricación de envase de vidrio y anoté estos 2 puntos interesantes. Del mismo modo, cuando tu familia o tu maestra te está explicando el proceso, te dice que tomes notas de lo que ellos van explicando. Porque aquí te dice que después hagas las preguntas o las dudas que tú tengas. Recuerda que el propósito principal es conocer el proceso de elaboración. Recuerda que el proceso de elaboración es cuando te van diciendo paso a paso qué se necesita hacer para obtener un producto final. En este caso se está hablando sobre cómo se fabrica lo que son los envases de vidrio para que al final se obtenga lo que es una botella. Puedes hacer dibujos de distintas etapas de elaboración en el momento en que te estén explicando. Por ejemplo, yo traje estos dibujos donde especifico que se usa sosa, cal y arena y donde digo que
se tiene que usar un horno a una temperatura alrededor de 1600 grados centígrados para pues hacer estas botellas de vidrio. Así, si te lo dejan de tarea, tú tendrías que elaborar algunos dibujos de la fabricación que te esté explicando, ya sea tu mamá, tu papá o algún familiar. También puedes visitar una fábrica o un taller y conocer otros procesos. Por ejemplo, la fabricación de una tortilla es muy diferente en casa y en una tortillería. Tal vez puedas echarle un ojo a la tortillería para que veas cómo se realizan estas tortillas en serie, a diferencia de cuando se realizan a mano en la casa. Lo mismo sucede con la ropa, el jabón y el pan. Te preguntan, ¿por qué piensas que es así? Así es que yo respondo que, siguiendo con el ejemplo de las tortillas, yo puedo responder que el proceso es así para que el aplastado de las tortillas sea más rápido utilizando una máquina y se pueda producir muchas tortillas en un solo día, haciendo referencia a la fabricación de las tortillas en serie, como en las tortillerías que empiezan a sacar un montón de tortillas utilizando una máquina. Y luego te preguntan, ¿tendrá que ver las maquinaria? Y yo respondo que mi respuesta sería que sí tiene que ver esto del uso de la maquinaria, porque con las máquinas el proceso se hace más rápido, más eficiente y se requiere de menos personal. Recuerda que tus respuestas van a ir cambiando porque tu forma de pensar es diferente o porque tu maestra te está explicando de alguna manera diferente. En forma grupal, comenta la exposición de los invitados. Es decir, que ya sea en tu grupo o con tu familia, vas a comentar lo que expusieron para pues llegar a ciertas conclusiones. Así es que recuerda que si te lo dejan de tarea, tendrías que comentar, ya sea en tu cuaderno o tal vez con tu maestra, vía internet, cuál fue la exposición que dijo tu maestra o bien cuál fue el video o la lectura que tú leíste de acuerdo a lo que te dijo tu maestra sobre el proceso que te haya recomendado hacer. Porque tal vez tú le comentaste a tu maestra que no conocías a nadie que te pudiera explicar un proceso y tu maestra te haya recomendado que veas algún video. Si ese es el caso, tendrías que hacer el comentario en base al video que te dijo tu maestra. Entonces mi comentario con respecto a la fabricación del vidrio es que yo pienso que es muy interesante la realización de este vidrio porque de ciertos elementos como el polvo se puede crear lo que es un vidrio, una botella y puede provocar el efecto transparente que conocemos. Así, del mismo modo, tú vas a realizar tu comentario del proceso que te hayan explicado o del proceso que tú hayas visto en algún video o leído en alguna revista o lo que te haya recomendado tu maestra. Revisa tus notas y con la orientación de tu maestro, resume el proceso de elaboración de cada producto, haciendo referencia del producto que te hayan explicado o del producto que te diga tu maestra. Así es que yo hice mi resumen de cómo se elabora el vidrio. Yo dije el proceso de fabricación y utilicé estas palabras claves. Primero, se debe tener la materia prima, los principales componentes provienen de la naturaleza. Después, se debe dar la fusión. La mezcla se funde en un horno a una temperatura cercana a los 1500 grados centígrados. Luego se da lo que es el moldear el vidrio. Y por último se da el control de calidad. Si te das cuenta, estoy marcando estas palabras para indicar en dónde inicia mi proceso, primero, después qué es lo que sucede, luego
o tal vez vuelvas a utilizar la palabra después si es que es un proceso muy largo. Y al final, ya cuando se está terminando o se termina el proceso, utilizo la expresión por último. Así, del mismo modo, cuando tú realices tu resumen, no olvides usar estas palabras. Porque aquí te comentan que es importante que tengas claro que va primero, que va después y que va al final. Para ello es recomendable hacer dibujos o diagramas para recordar esa secuencia que después describirás. Así es que puedes emplear dibujos para también describir el proceso. Posteriormente te dice que escribas el nombre de un producto cuyo proceso de elaboración conozcas y coméntalo con tus compañeros. Así es que yo voy a describir cuál es el proceso de cómo elaborar gelatinas porque ese proceso me lo sé de memoria. Yo te recomiendo que aquí escribas un proceso que tú conozcas y que sea fácil para que no te compliques la vida ni tampoco te compliques la tarea. Para tomar notas, escucha la información y escribe las palabras. Estas palabras claves vas a buscarlas, vas a pensar cuáles son cuando estés tomando notas o las oraciones que resuman lo explicado. Las palabras claves suelen ser palabras o frases cortas que logren condensar los temas más importantes que se presentan en el artículo. Para escoger las palabras claves simplemente se debe de pensar en cuáles palabras utilizarías tú, un usuario, para encontrar un artículo a través de un buscador. Es decir, que las palabras claves son aquellas que se emplean, por darte un ejemplo, cuando buscas algo en el internet, no le pones una historia al buscador, simplemente buscas ciertas palabras o frases cortas. Del mismo modo, tú puedes usar esa técnica para realizar las notas. Luego acá te comentan que anota solo los pasos principales, no describas los detalles del proceso que vayas a realizar, solo los principales, estos datos, estos pasos principales. Pide a tu invitado que al finalizar haga un breve recuento de los pasos que siguió. Así es que mi proceso de fabricación del vidrio, sigo con el mismo ejemplo, estoy poniendo los pasos muy reducidos, muy específicos, para no aventarme un rollote, porque aquí me están diciendo que solo ponga los pasos principales. Así es que cuando tú hagas tu proceso de fabricación, no te avientes un rollazo, solamente coloca los pasos necesarios con las palabras necesarias. Bien amigos, esto fue todo en este video. Espero que te haya servido la información. No se te olvide compartir el video, regalarme el like y suscribirte. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.